Estamos todos muy preocupados por la crisis económica que es evidente que vivimos. Escuchamos la palabra inflación y cómo todo sube de precio. Cada día nos alcanza el salario para comprar menos cosas y esto se va a poner peor. Se avecina una ola de despidos en masa. Sí, escuchaste bien, despidos en masa. Me tomé a la tarea de hacer este video para ti y explicar de forma simple qué está pasando y qué riesgos corres, así como algunas recomendaciones que veremos al final de este video. Como lo he mencionado, estamos rodeados de información sobre la crisis económica y la palabra recesión cada vez es más común escucharla. Lo cierto es que una recesión no es otra cosa que 2 trimestres de números rojos de la actividad económica de un país. En otras palabras, la gente tiene menos dinero, por lo tanto gasta menos, las empresas venden menos. Recordemos que la base de nuestra economía son los ingresos de uno, son los gastos de otro. Facebook, Tesla, Coinbase, JP Morgan son algunas de las empresas que han anunciado despidos masivos. Si te estás preguntando por qué estas empresas me importa que despidan personas, la respuesta es sencilla. Muchas de estas empresas tienen empleados en todo el mundo. Además, como lo hemos mencionado antes, analizaremos lo que sucede en los Estados Unidos, porque es muy común que esto mismo suceda en nuestro país, ya que generalmente van más adelantados en los ciclos económicos. Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, ahora Meta, compartió un mensaje sumamente perturbante. Estamos por entrar en una de las crisis económicas más feas en los últimos años, advirtiendo a sus empleados que se viene una ola de despidos dentro de la empresa. Asimismo, también dijo que ya no harían nuevas contrataciones. Dentro de los comentarios hechos por el dueño de Meta, también mencionó, siendo realistas, hay mucha más gente en la empresa de la que debería de estar. Por lo tanto, las políticas de la empresa cambiarán para exigir a sus empleados mayor rendimiento. De esta manera, como es natural, algunos no estarán dispuestos a trabajar mucho más y se irán. Quedó muy claro para los empleados de Meta que se viene una ola de despidos. Los que se quedan en la empresa van a tener que trabajar mucho más. Y aunque esto suene preocupante y sorprendente, este tipo de mensajes se le están escuchando a muchas otras empresas. El dueño de Tesla, Elon Musk, en una entrevista dijo, se espera una de las recesiones más fuertes que la empresa ha vivido. Es claro que esto está siendo una tendencia en las grandes empresas, ya que marcas como Amazon, Netflix, Walmart y Target, entre otras, ya han despedido a muchos empleados. Ahora, lo más importante es en qué me afecta que estén despidiendo a tantas personas de manera tan agresiva en tantas empresas alrededor del mundo. En este video investigaremos las causas de la ola de despidos que está sucediendo en la economía mundial. Y aunque es muy común ver en las recesiones despidos, te voy a explicar por qué esta situación es mucho más seria y distinta a todas las demás crisis que hemos visto. Los datos a considerar. Veamos las empresas que ya empezaron a tomar cartas en el asunto. Como lo mencioné anteriormente, Elon Musk anunció que despedirá al 10% de sus empleados. Esto significa que más de 10,000 personas se irán a la calle. Por otro lado, la empresa Coinbase, que se dedica a las criptomonedas, también ha anunciado el despido masivo del 18% de sus empleados. Asimismo, Redfin anunció en días anteriores la intención de despedir al 6% de sus empleados. Y el gigante del entretenimiento no se quedó atrás. Netflix ha despedido a más de 450 empleados desde el comienzo de este año. Y tiene la intención de despedir a más. Y finalmente, la empresa de trading Robinhood anunció que despedirá al 9% de sus empleados. Así como esas personas, muchas más recibirán una terrible noticia que les dirá que se quedaron sin trabajo, con lo que se espera un final de año muy complicado para miles o millones de personas. Seguramente te has dado cuenta que las empresas que he mencionado son del sector tecnológico, que se ha visto muy afectado recientemente en la crisis de los mercados financieros. Me refiero a que han perdido mucho dinero en la bolsa de valores y podría suponer que esta crisis de despidos solo se dará en este sector. Lamentablemente no es así. Esta ola de despidos afectará a la mayoría de los sectores. Y la prueba de esto está en que las empresas como Amazon, Walmart, Target, así como empresas de consumo y hasta bancos han anunciado o incluso ya empezaron a despedir a miles de empleados. Algunos datos a considerar. Unilever,
que es una marca multinacional que comercializa productos bajo las marcas más importantes en productos de consumo, va a despedir a 1,500 empleados de alto perfil. El banco JP Morgan también planea despedir a más de 1,000 empleados este año y la lista de empresas que anunciaron próximos despidos es muy larga. Así que lamentablemente la ola de despidos que viene se va a hacer de manera masiva y va a ser en todas las industrias y en casi todos los países. La pregunta que nos hacemos todos, ¿por qué están despidiendo a tanta gente? Empecemos por recordar que la Fed, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, en las últimas fechas ha subido los tipos de interés de forma muy agresiva. Los tipos de interés no es otra cosa que el costo del dinero, es decir, esto afecta directamente a las tasas de interés que pagamos todos, en hipotecas, préstamos personales, préstamos corporativos, tarjetas de crédito, etc. La inflación es un problema que estamos viviendo en todos los países y es un problema muy serio. Este es derivado de las decisiones de los gobiernos ante las crisis tanto económicas como sanitarias del pasado. La impresión de dinero ha ocasionado que los precios suban y se le sumen los conflictos de la guerra en Ucrania y el encarecimiento de energéticos como el petróleo y los granos como el trigo. Esto trae como consecuencia que las materias primas para la elaboración de muchos productos se encarezcan y por consecuencia suban los precios. Toda esta situación ha obligado a la Fed y a los bancos centrales de cada país a subir los tipos de interés para hacer que el dinero sea más caro, que las personas gasten menos, se endeuden menos y así puedan frenar la inflación antes de que se salga de control. Lamentablemente, el despido de las personas es un daño colateral, ya que las empresas, de verse afectadas por la subida de las materias primas, es decir, que todo es más caro, tienen que reducir los costos, así que empiezan a despedir a sus empleados. Cuando la inflación sigue creciendo, se llega a la recesión y es precisamente en este momento cuando el problema se agudiza. Como lo he comentado, todo sube de precio, hay despidos masivos y esto explica por qué las empresas despiden a sus empleados. Esto es algo muy común que se da en una recesión y no es la primera vez que ha pasado, pero una última razón que explica por qué estamos viendo tantos despidos es porque muchas empresas sobreemplearon durante la pandemia. Así es, ya que el gobierno estaba imprimiendo dinero como nunca antes y teníamos intereses bancarios centrales en un 0%. Las empresas empezaron a sobreemplear, a sobrepagar por dichos empleados. Por lo tanto, ahora que se vienen los tiempos de las vacas flacas, como dijo Mark Zuckerberg, muchos empleados están por demás y ahora se les va a despedir. Si bien la ola de despidos no es una novedad en una recesión, en esta ocasión será muy diferente a las anteriores. Veamos las razones. La primera es el teletrabajo, es decir, trabajar desde casa. La segunda es la pésima situación financiera de las personas en este momento. Y la tercera sería el exceso de empleos mal remunerados. Así que empecemos con la primera causa. El teletrabajo, esta modalidad que se puso de moda en la pandemia, ya que las empresas no tenían opciones. De no hacerlo, se quedaban fuera de cualquier posibilidad de seguir operando. Esto, por supuesto, trajo un sinnúmero de cambios en las políticas de las empresas y en los hábitos de las personas, como son las reuniones virtuales, la firma de documentos de manera digital, entre otras cosas, era algo muy común. Esto fue algo que benefició a muchas personas en el mundo y los empleados estaban muy felices. Esta modalidad sin duda trajo otros beneficios como el de no gastar dinero o tiempo en transportarse a su lugar de trabajo. Al estar en la casa podían también disminuir los costos de alimentación, así como estar más relajados y cómodos. E incluso algunas personas compraron casas más grandes porque pensaban que jamás regresarían al trabajo. En otros casos destinaron espacios especiales dentro de su casa para hacer sus oficinas. Conforme fue evolucionando la pandemia, empezamos a cambiar algunas cosas. El teletrabajo ya no era obligatorio, ahora las empresas podían elegir y teníamos que tomar en cuenta una cosa. Las empresas en su mayoría prefieren el trabajo en oficina. De esta manera pueden desarrollar de mejor manera una cultura corporativa y sin lugar a dudas tener más control sobre sus empleados. Ahora que tenemos en la puerta la recesión y que los tiempos se pondrán realmente difíciles, las empresas están pidiendo que sus empleados regresen a la normalidad, a la modalidad presencial. Un ejemplo es Elon Musk, que en un comunicado interno a sus empleados dijo: tienen que volver a la oficina o serán despedidos. Como vemos, las políticas de las empresas en relación al teletrabajo están cambiando drásticamente, a pesar de la molestia de los empleados.
Muchos empleados se quejan porque, como dije anteriormente, se compraron casa, o bien dicen no tener dinero para transportarse a sus trabajos, o incluso en algunos casos cambiaron de residencia, pensando que nunca regresarían al trabajo presencial. Estas circunstancias harán que las personas se concentren otra vez en las grandes ciudades, trayendo como consecuencia una saturación del mercado. Durante la pandemia, las personas en general se encontraban en una situación muy favorable. El nivel de los ahorros llegó a récords nunca antes vistos y las personas que tenían inversiones en la bolsa de valores vieron que su patrimonio crecía. Pero ahora la situación cambió drásticamente. Actualmente las deudas que tienen las familias en Estados Unidos acaban de llegar a un récord nunca antes visto. Es decir, al subir la Fed los tipos de intereses, todas las deudas subirán, haciendo que las personas les alcance mucho menos el dinero que ganan. Por otro lado, un dato que analizaremos es que en Estados Unidos las personas promedio durante la pandemia llegaron a ahorrar en récords históricos que rondaban el 30% y en estos momentos se encuentran en un 5%. ¿Te das cuenta cómo el dinero cada vez es más escaso? Esta es la situación en la que se encuentra el 64% de todos los trabajadores en Estados Unidos. Lo grave del problema es que está por llegar una gran ola de despidos masivos y los estadounidenses se encuentran endeudados y sin ahorros. Un dato importante es que el 60% de las personas tienen menos de $500 en el banco. Así es, casi nada de ahorros como lo he mencionado previamente. Así que muchos se verán obligados a endeudarse más o terminarán quebrados. Y esto sin lugar a dudas pone a la economía en una situación muy difícil. Entre menos dinero tiene la población, más complicado será salir de esta recesión. Finalmente, la última circunstancia que hace que esta crisis sea distinta es que hay un exceso de trabajos que pagan mal en Estados Unidos. Tienen demasiados empleos disponibles. Actualmente existen 12 millones de trabajos disponibles y nadie quiere llenar estos puestos. La razón es muy simple. Muchos de estos trabajos son para restaurantes de comida rápida, tiendas y atención a clientes. Estos trabajos normalmente pagan un salario mínimo, obligando a las personas a tener 2 trabajos al mismo tiempo para trabajar aproximadamente 80 horas a la semana. De lo contrario, no tendrían el suficiente ingreso. Y esto sin importar si tienen títulos universitarios o experiencia laboral superior. Otra situación negativa de este problema es que al aceptar trabajos como estos, el mercado laboral se verá afectado bajando los salarios, ya que el mercado laboral, como los otros mercados, trabaja por la oferta y la demanda. Al haber muchas personas queriendo empleo y pocos empleos bien remunerados, los empleados perderán el poder de negociación y terminarán aceptando empleos mal pagados al no tener otra opción. Un dato que debemos de tomar en cuenta no necesariamente es la tasa de desempleo que ronda el 3% en este momento. Más bien es recomendable ver el Labor Force, que es un dato mucho más confiable para conocer los niveles de desempleo, ya que mide el porcentaje de personas que tienen un trabajo y son mayores de 16 años. Esta cifra ha estado cayendo de forma alarmante las últimas décadas. A comienzos del año 2000, esta cifra era cercana al 70%, es decir, 7 de cada 10 estadounidenses mayores de 16 años tenían un trabajo. Durante la pandemia tuvo su mayor descenso, llegando a un récord nunca antes visto del 60%, es decir, 6 de cada 10 estadounidenses tenían un trabajo. Ahora la cifra ha estado subiendo un poco últimamente, pero nunca se recuperó. Hoy en día es una cifra que está más o menos en el 62%. Todos estos datos nos indican lo cerca que se encuentra la crisis del desempleo, una ola masiva de personas que serán echadas a la calle, por lo que vendrán tiempos muy difíciles y la economía estará en las mismas circunstancias. Por estas razones es de suma importancia que tomes medidas para no ser afectado, o en su caso afectado lo menos posible. Lo primero es cuidar tu empleo. Haz lo que creas necesario para no perderlo. Asimismo, disminuye lo más que puedas los gastos. Paga tus deudas, aprende a vivir con menos dinero y no te endeudes más. Asegúrate de tener una fuente de ingresos alternativa a tu trabajo. Mira opciones como Airbnb o muchas más para generar ingresos extra. Si tienes ahorros en el banco, no los dejes ahí. Todos los días pierdes valor por la inflación. Busca en qué invertir. Asegúrate de crear otras fuentes de ingreso. De esta manera, si pierdes tu trabajo, no te quedarás en cero. Cuéntame si en tu empresa ya empezaron los despidos y qué piensas hacer al respecto.
Y la última recomendación para estar preparado para esta ola de despidos es suscribirte a mi canal para estar informado. Dale like y también dale a la campanita. Hace una semana subí un video sobre la recesión, te recomiendo que lo veas. Así podrás entender mejor lo que estamos viendo y prepararte. Aquí te dejo arriba el link. Quiero invitarte a mi exclusiva comunidad privada en YouTube. Al unirte, disfrutarás de primicias de videos, exclusivas sesiones en vivo y la oportunidad de interactuar más de cerca conmigo. Esta comunidad está diseñada especialmente para ti, para que podamos estar aún más conectados y compartir momentos increíbles juntos. Haz clic en el botón de unirse que encuentras abajo y sumérgete en esta experiencia única. Te veo del otro lado. También te recomiendo que veas este video para que sigas estando informado. Comparte el video con más personas que sabes que esta información los beneficiará. Muchos éxitos, soy Omar Ríos y en compañía de mi equipo de economistas creamos este video para ti.